por Sí, 1 menos S sobre S, ¿no? perfecto. R sub 2 por 1 menos S sobre S. Si S es 0, R de carga, ¿a qué valor tiende? A un valor muy A un valor grande, infinito, a un valor claro, infinito, muy alto, muy a un grande. valor infinito. Entonces, como han dicho ustedes, la corriente no circula corriente, ¿no es cierto? No, No circula corriente, era lo que dijeron ustedes. Por lo tanto, ¿cómo me queda el circuito cuando estoy haciendo el ensayo en vacío? ¿Cómo queda este circuito? Vamos a completarlo acá. Este circuito aquí tendría que tener la R de carga. Si esta R de carga toma valores infinitamente grandes, evidente, como dijeron ustedes, la corriente es cero, la corriente que va a circular acá, pero con una R de carga infinitamente grande, como dijeron ustedes, esto se comporta como un circuito abierto. circuito abierto. Por lo tanto, lo que queda es la resistencia del estator, la reactancia de dispersión del estator, y de este lado tenemos, ¿se acuerdan? La reactancia de magnetización, donde se originaba la fuerza electromotriz inducida en el estator, y en paralelo con esto, ¿qué representábamos nosotros? Las pérdidas en el hierro. Entonces, ¿qué es lo que tendría que tener yo acá? Yo acá tendría que tener un amperímetro en el ensayo, tendría que colocar un amperímetro para medir la corriente por la fase del estator, tendría que tener un batímetro para medir las potencias, esta sería la tensión de alimentación, la que nosotros creo que la llamábamos U sub 1, la tensión de alimentación, y lo que tendríamos que tener después es un voltímetro, los materiales necesarios para hacer el ensayo con el rotor bloqueado. Y entonces, bajo este ensayo, este batímetro, ¿no? ¿Qué es lo que me estaría midiendo? Me estaría midiendo las pérdidas en el cobre, ¿no? Acá. Y me estaría midiendo las pérdidas en el hierro. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hice? Las pérdidas en el hierro, ¿por qué? Porque las pérdidas en el hierro, ¿en qué están expresadas? Perdón. Las pérdidas en el hierro, según el circuito que queda, según el circuito que tenemos acá, y yo coloco un batímetro, donde me aparecen pérdidas. Me aparecen pérdidas acá en el cobre,
¿Y las de dispersión? Pero ¿estas las mide un batímetro? No, No. ¿Esta la mide un batímetro, la reactancia de magnetización? no, tampoco. No, no, no me mide esas potencias. Ahí tengo potencias reactivas, ¿no? Tengo potencias que lo que hace es ir y venir en el circuito eléctrico. No hay disipación teóricamente de calor. El calor está dado acá, en R1 y en esta resistencia que representa las pérdidas en el hierro. O sea Ah, que ok. este batímetro que está acá, lo que me va a reflejar van a ser las pérdidas. En las resistencias. Está bien. Entonces, el batímetro las pérdidas, que ¿cómo las pondríamos? Las pérdidas, estamos haciendo el ensayo en vacío. Ensayo en vacío, vamos a llamar P sub 0. Está en vacío. P sub 0, ¿qué es lo que vamos a tener? Las pérdidas en el cobre del estator más las pérdidas en el hierro del rotor. Ahora, ¿se podría involucrar otras pérdidas que me esté reflejando en el batímetro? ¿Se podría estar reflejando las pérdidas mecánicas? ¿Ustedes qué dicen? A ver. No, porque estaría en vacío, no hay. Se considera que no hay carga Porque está conectada, en así que. vacío. Porque está en vacío. Exacto. Profe, disculpe, ¿también se podrían considerar las pérdidas en el cobre del rotor? ¿También las tomaría? Y no las podríamos tomar por el sentido que dijimos que no había circulación de corriente, Cierto. ¿no? Fue lo que habíamos dicho. Perdón, profe, en la fórmula, ¿qué es P sub O? P sub 0, Ah, ok. de vacío, potencia en vacío. A ver, vamos a ver eso de las pérdidas. Hasta ahora tenemos las pérdidas ahí. Entonces, vamos a ver el ensayo, cómo proceder. Bueno, para proceder en el ensayo, procedimiento en el ensayo, vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto acá, sí. Y vamos a ver procedimiento del ensayo en vacío. Vamos a tomar nuestro motor y lo vamos a conectar a un autotransformador. Esto que está acá es un autotransformador. En el laboratorio había uno muy bueno trifásico. Y ahí armamos nuestro dispositivo, que es la resistencia estatórica
del cobre, la reactancia de dispersión, y acá tenemos la reactancia de magnetización, donde se produce la fuerza electromotriz inducida en el estator, y acá tenemos las que me representan las pérdidas en el hierro. Bueno, esto viene así. Ahí lo tengo conectado. Y le vamos a agregar como hicimos ahí arriba, le voy a agregar voltímetro, amperímetro y batímetro. Ahí tenemos un amperímetro. Después tenemos un batímetro. Y acá le vamos a agregar un voltímetro. Profe, disculpe, ¿le importaría explicarme qué significa la flecha que apunta estaría apuntando al estator, al bobinado primario? No, esto que marqué acá, si te hace Sí, referencia a esto que está acá, bueno, no lo puedo pintar. Es un autotransformador. ¿Qué es el autotransformador? Es un transformador que no está acoplado magnéticamente, sino que tenés una serie de espiras que conformarían el primario, tenés un montón de... el autotransformador sería como un toroide, un toroide, Ajá. un toroide donde vos tenés principio de bobina y fin de bobina, principio y fin. Y acá tenés todo bobinado. Sobre este toroide se apoya un cursor que puede ser una punta de material conductor, puede ser una punta de cobre, una punta de cobre, que estaría acá en el centro. A ver si lo puedo dibujar mejor. A ver, voy a dibujar más grande el toroide. Vamos a suponer que todo esto es el toroide. Acá tengo todo el bobinado. Todo el bobinado está acá. Está todo compactado, todo bien armadito, el bobinado. Están todos aislados con el barniz especial, los alambres de cobre, pero, sobre una línea se le quitó en el medio, generalmente se le quita el esmalte a las espiras. Y las espiras están un poquito separadas para que no se pongan en corto, ahí donde no está el esmalte. Se quita todo el esmalte. Y después de la parte central, que hay ¿cómo decir? Una manija, una manivela que gira. Internamente esa manivela tiene un cursor que va apoyando sobre las bobinas acá. Entonces, este cursor, la bobina está conectada, vamos a suponer, a 220, y la salida va a ser un común
de los 220, la salida, y la otra salida va a estar conectada con el cursor a donde se va moviendo. Entonces, vos vas llevando vas realizando con este cursor la relación de transformación. ¿Mm? No hay acople magnético en el autotransformador. ¿Mm? Lo más parecido, no sé si ustedes tienen idea de una resistencia variable o un potenciómetro de los que eran de carbón, donde se deslizaba una resistencia. No sé si alguna vez vieron una resistencia de alambre que se puede, mediante una conexión exterior, o sea, una resistencia de alambre, generalmente un tubo de alambre, perdón, un tubo de cerámica, y sobre este tubo de cerámica se construía una resistencia de alambre totalmente aislada, la resistencia de alambre, pero en una parte del material resistivo se quitaba la pintura aislante, el esmalte aislante, y se podía deslizar sobre ella una chapa que ejercía presión, y se tomaba una relación entre y esto se comportaba como un divisor de tensión. Esto de acá se comportaba como un divisor de tensión. Yo entre este punto 1 y punto 2, tenía el valor total de la resistencia, que podía ser R entre 1 y 2, vamos a ponerle 20 ohms, y yo con este cursor iba separando la relación que había en esta resistencia, que era de 20 ohms, la iba partiendo. Iba siendo como un divisor resistivo. No sé si se me entendió lo que quise explicar. Y lo mismo ocurre acá en este autotransformador. Estoy yo variando la relación de espiras. ¿Con qué estoy variando la relación de espiras? Con este cursor que yo estoy apoyando sobre las espiras. Esto es el autotransformador que dibujé acá. Entonces, se lo dibuja generalmente con este esquema, se lo dibuja. Vean de que esta es la bobina toroidal, digamos, y este es el cursor que apoya sobre la bobina. Y este es el cursor que apoya sobre la bobina. Entonces, acá saco, si yo acá tengo una tensión, vamos a suponer de 200 volts, cuando este cursor se encuentra acá arriba, ¿qué voy a tener? ¿Qué tensión voy a tener? Voy a tener la tensión de la línea. A medida que voy bajando, voy teniendo una tensión menor, voy haciendo la relación de transformación. Esto es lo que se usa para varios ensayos, el autotransformador. ¿Cómo lo muevo? Lo muevo a mano, por eso pongo acá el voltímetro. Este voltímetro lo pongo porque si yo voy a empezar el ensayo y lo voy a empezar a la tensión nominal, acá en el autotrafo tendría que darme la tensión nominal y reflejarse acá. Y a medida que voy bajando la tensión para hacer el ensayo, la voy chequeando con este voltímetro. ¿Se entendió? ¿Se entendió Sí, más o profe, menos? Sí, sí, comprendido. sí. Bueno, Comprendido. entonces,
Entonces, eso es, siempre que vean algo así, está haciendo referencia a un autotransformador. Y lo que tiene el autotransformador, como no hay acoplamiento magnético entre lo que sería primario y secundario, ojo que con andar tocando que puede generar, nos puede dar una patada. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Comenzamos con la tensión nominal. El ensayo se comienza con la tensión nominal. Vamos a ver si puedo borrar esto que está acá. Entonces, vamos viendo cómo es el ensayo. Arrancamos con la tensión nominal de alimentación y entonces hacemos las medidas de potencias a distintas tensiones. O sea que podemos decir entonces que el ensayo comienza colocando el autotransformador de manera que entregue la tensión nominal y se va bajando, perdón, la tensión nominal y se va bajando el valor de esta, punto. Al mismo tiempo, se toman las lecturas de del batímetro o los batímetros y demás instrumentos. Vean ustedes que nosotros, instrumentos, acá podemos, en este tipo de motor, que es una carga balanceada, podemos llegar a usar el método de Aron, no sé si se acuerdan. Puedo usar, si quiero, 2 batímetros para medir, en el caso que estoy hablando del motor trifásico, un motor monofásico de inducción y lo quiero someter a un ensayo, lo que haría es, bueno, tengo una sola fase, usaría un solo batímetro como lo que estoy dibujando yo, que lo estoy analizando como en una sola fase. Entonces, tomamos las lecturas, se van tomando lecturas, y tenemos que llegar, más o menos, el ensayo dice, todos estos ensayos están normalizados, el ensayo, en el ensayo, se llega a bajar la tensión hasta un 25% del valor nominal. Hasta un 25% del valor de la tensión nominal. Entonces, vamos a ver lo que pasa, porque uno, ¿cuál es la idea cuando hace esto? Es
graficar. Uno va tomando las medidas y entonces va midiendo potencia y con la medición de la potencia va haciendo una gráfica, que la gráfica es más o menos si nosotros acá ponemos la potencia P sub 0, recuerden que es potencia ensayo en vacío. Entonces va dando, perdón, este eje acá vamos a tener la tensión V, la tensión de entrada, ¿no? V1, tensión de alimentación. Entonces, cuando vamos haciendo el ensayo y llegamos, por ejemplo, partimos con valores, con distintos valores, voy a dibujar directamente cómo sería la potencia en el ensayo del vacío. La potencia en el ensayo del vacío sería más o menos, arrancaría como con un determinado valor de potencia y tendría una forma de este tipo. Más o menos, como una especie de parábola. Una especie de parábola, donde en un punto, yo voy a tener acá en este punto, para una determinada tensión voy a tener la potencia de vacío. Si esta es la tensión nominal, si esa es la tensión nominal, yo acá voy a tener la potencia de vacío. Y nosotros habíamos dicho que esta potencia era las pérdidas en el estator y en el rotor. Pero miren de dónde arranca la curva. Vean de dónde arranca la curva cuando voy haciendo el ensayo. Bueno, no puedo. Miren, este punto. La curva arranca y acá hay un valor de potencia. Un valor de potencia que me va dando el ensayo que voy haciendo. Entonces, yo, cuando se construye la gráfica haciendo el ensayo, la curva no corta por un origen, sino que hay una potencia. Hay una potencia. Esa potencia que aparece ahí, me está dando una indicación que hay otras pérdidas acá. Acá me están dando indicación de que hay otras pérdidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo trazo un eje paralelo a la tensión de alimentación, yo voy a ver que tengo una separación entre la potencia, por ejemplo, en este punto con la tensión nominal o la potencia en el ensayo en vacío con respecto a este punto y con respecto a este punto,
que me aparece un parámetro constante, que es esta recta. Que esta recta es de donde parte la curva. Entonces, las pérdidas en el hierro a potencia nominal y las pérdidas en el cobre, les voy a tener que sumar esta diferencia que me está representando las pérdidas mecánicas en la máquina. Esta diferencia que está acá me representa las pérdidas mecánicas de la máquina. Por lo tanto, a esta expresión que tengo acá, yo le tengo que agregar las pérdidas mecánicas. Entonces, lo que habíamos hablado al principio, si a esta potencia en vacío le faltaba algo y me faltaba representar las pérdidas mecánicas. Y las pérdidas mecánicas, si nosotros vemos acá, se las consideran constantes. Si nosotros vemos las pérdidas mecánicas, a estas pérdidas mecánicas se las consideran constantes. Para diferentes valores de la tensión. Entonces, el motor, cuando comienza a girar, lo hace prácticamente a la misma velocidad, muy cerca a la de sincronismo, para distintas tensiones de alimentación, porque está sin carga el motor. De esa manera, las pérdidas mecánicas se las pueden considerar constantes. Bueno, habría que ver cómo separar las pérdidas mecánicas de las pérdidas del hierro y cómo queda el circuito equivalente. No sé si se entendió bien esto. Esto se ve haciendo un ensayo. Aparecen de esa manera las pérdidas y por eso podemos determinar los valores. Mañana ponemos las expresiones y cómo se determinan. Mediante este ensayo se pueden determinar este parámetro. La resistencia en el hierro y la reactancia de magnetización. Son los dos parámetros que también se pueden hacer con este ensayo. Bueno, no sé si se entendió. Capaz habría que buscar, o les propongo que busquen ustedes para mañana algún ensayo de la curva característica de un ensayo de un motor en vacío, y después también analizamos un poquito mañana cómo es el ensayo en rotor bloqueado, porque ahí en el ensayo, en el rotor bloqueado, sí vamos a obtener, cuando esté bloqueado, las pérdidas en el cobre del rotor y las pérdidas en el cobre del estator. Profe, una consulta. Sí. A todas estas pérdidas que calculamos en vacío, la del cobre, del estator, del hierro, del rotor y las mecánicas, con este ensayo también puedo determinar la resistencia, dijo, del hierro y la reactancia de magnetización y la reactancia de del estator. Del estator, exacto. Bueno, mañana vemos cómo calculamos eso y voy a buscar unos ejercicios de ensayos, a donde se hace un ensayo, nos dan los valores y nos piden calcular cosas. Y mañana vemos los dos ensayos. Así que... Profe, perdón. Sí, le pregunto.
No, Sí. a mí no me ha quedado muy claro el desplazamiento del eje horizontal hacia arriba, que coincida con la curva, pero me lo explica mañana si no tiene ningún inconveniente. Bueno, sí, sí, mañana vuelvo a explicar el ensayo este. ¿Eh? Bueno, Bueno, muy bien. Así que nos vemos mañana, entonces, a las 8. ¿Mm? No, mañana, bueno, profe, listo. Bueno, hasta Hasta mañana. mañana. Que descansen mañana. todos. Gracias igualmente. Igual.